Gustavo Bustillo, docente en matemáticas. Y hoy en la clase de cálculo 2 estaremos viendo funciones con varias variables derivadas parciales. Okay. Para derivar con derivadas parciales se utilizan las mismas reglas que utilizamos en funciones donde solo hay una variable independiente, ¿ok? Así que son las mismas reglas, exactamente las mismas reglas, con la única diferencia que la derivación se va a hacer respecto a una sola variable, no las dos o las tres, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con este problema. Vamos a derivar en función de x y de y. En función de x sería 4x. Y en función de y sería menos 3. Porque cuando estamos derivando en función de x, y agarra la función de una constante y la derivada de una constante es 0. Y cuando estamos derivando en función de y, x agarra ese valor de constante. Sigamos. Siguiente función. La derivada en función de x, 2x menos y. Y la derivada en función de y, menos x más 2y. Excelente. La derivada en función de x sería 2x, porque y más 2 sería constante. Y en función de y sería x al cuadrado menos 1, porque la derivada de y es 1. Siguiente. En función de x sería 5x menos 14x más 3. 5y, perdón. Y en función de y sería 5x menos 2y menos 6. ¿Correcto? Vamos con la 5. En función de x sería 2 por xy menos 1 por y. Y para y sería al revés. En lugar de y iría multiplicado por x. Ok, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Y entonces vamos a poner 1 sobre 2 raíz de x por la derivada de x cuando estemos derivando para x y por la derivada de y cuando estemos derivando para y. Entonces, como es 2x y 2y, el 2 del denominador se cancela y me queda así. Y para y es igual, lo único, en lugar de x va y. Y ahí está ya derivado. Siguiente. Para derivar en función de x vamos a usar la regla del cociente. Okay. El denominador por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador por la derivada del denominador, entre x al cuadrado más y al cuadrado, de donde me queda y al cuadrado menos x al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Y la derivada en función de y, como no tenemos numerador y,
Entonces, pasamos el denominador al numerador con exponente negativo y derivamos restando 1. Y al restar 1 se vuelve al cuadrado. Y multiplicando por la derivada del argumento, que la derivada del argumento es 2y. Y como ya teníamos x, me queda 2xy. La derivada en función de x sería 1, derivada parcial. La derivada parcial en función de y sería menos y sobre raíz de y al cuadrado más z al cuadrado. Porque los dos se cancelan. Y para z sería exactamente lo mismo, lo único que en el numerador quedaría z. Perfecto. Logaritmo natural de u es u' entre u. Si derivamos para x, me quedaría 1 entre x más 2y más 3z. Si derivamos para y, sería 2 entre x más 2y más 3z. Y si derivamos para z, sería 3 entre x más 2y más 3z. Porque la derivada de x es 1, la derivada de 2y es 2 y la derivada de 3z es 3. La derivada respecto de x sería yz sobre x, porque la derivada del logaritmo natural de xy es 1 sobre x. Si con respecto a y, tendríamos que usar la regla del producto, que sería el primero por la derivada del segundo, ahí está, yz sobre y, más el segundo por la derivada del primero. Entonces me queda, sacando factor común z, 1 más logaritmo natural de xy. Y para z, la derivada de z es 1. Entonces queda y logaritmo natural de xy. Derivadas de segundo orden. O sea, segunda derivada. F de xy más xy. Entonces vamos a sacar la primera derivada de x, que sería 1 más y. Y la segunda derivada 0. Y la primera derivada con respecto a y, derivada parcial, sería 1 más x. Y la segunda derivada 0. Vamos a derivar esto con respecto a x. Primera derivada. 2xy más y coseno de x. Y la segunda derivada sería 2y menos y seno de x. Ahora, si con respecto a y tendríamos x al cuadrado menos seno de y más seno de x. Y la segunda derivada, como ya x ya no es constante y seno de x también, me queda menos coseno de y. Con respecto a x sería 1 sobre x más y, la primera derivada. Y la segunda, menos 1 sobre x más y al cuadrado. Y para y exactamente igual.
primera derivada, regla del producto. El primero por la derivada del segundo, entonces me queda x al cuadrado secante cuadrado de xy por y más 2x tangente de xy. Ahora, si sacamos la segunda derivada de aquí, y sería constante y tendría que aplicar regla del producto. Entonces, 2x por y secante cuadrado de xy más 2x al cuadrado por secante cuadrado de xy por y, porque está derivando x. Entonces se multiplica con este y queda y al cuadrado por la secante tangente de x, que es la derivada de la secante, regla la cadena. La derivada del primero, 2 tangente de xy por 2x por la derivada del segundo, que sería secante cuadrado de xy por y. Y esa es la segunda derivada. Y ahora vamos con wy. Como x al cuadrado es constante, me queda secante cuadrado de xy por x al cubo, porque la derivada del argumento es x y pasa a multiplicar con x al cubo. Y luego tenemos 2x al cubo por secante de xy por la derivada de secante, que es secante tangente, por la derivada de xy, que sería x, entonces sube a la 4. Nuevamente, regla del producto. X por la derivada de seno de x cuadrado de y. Entonces sería x por coseno de x cuadrado y, derivando para y, es x al cuadrado que se multiplica por el x y me queda x al cubo. Ahora la segunda derivada tengo x al cubo y la derivada del coseno es menos seno. Y la derivada de x al cuadrado y respecto de y es x al cuadrado, que se multiplica por x al cubo y queda x a la 5. ¿Okay? Y ahora por la regla del producto tenemos 2, sería x por la derivada del seno, que es coseno x al cuadrado y, por la derivada de este, que sería 2xy. Y si usted multiplica 2xy por x, 2x al cuadrado y coseno de x al cuadrado y, más la derivada de la x, que es 1, por el seno. Y ahí está la primera derivada. La segunda. Derivamos para x y me queda 4xy por coseno cuadrado de y. Y ahora tengo 2x al cuadrado por la derivada del coseno es menos seno de x al cuadrado y la derivada de esto es 2xy. Entonces me queda 4x al cubo y al cuadrado. Más la derivada del seno, que es coseno de 2xy. Y esa es la derivada.
Derivadas parciales mixtas. Vamos a derivar con respecto a x, que sería 2 sobre 2x más 3y, y con respecto a y, 6 sobre 2x más 3y. Ahí está. Al cuadrado. Porque este queda con exponente de negativo 1 y eso pasa aquí al menos 1 y la derivada de y es 3. ¿Okay? Si lo hacemos al revés, haciendo y primero, exactamente lo mismo, porque aquí lo va a tener que multiplicar por 2 para que le dé 6. Ok. Primero derivamos x. Y al cuadrado, 2xy al cubo, más 3x al cuadrado y a la 4. Y ahora por y. 2y más 6xy al cuadrado, más 12x al cuadrado y al cubo. Ahí está. Y si lo hacemos al revés, exactamente lo mismo. 2xy, 3x al cuadrado y al cuadrado, 4x al cubo y al cubo. Y ahora en función de x, 2y más 6y cuadrado, más 6xy al cuadrado, más 12x al cuadrado y al cubo. Y ahí está. O sea, no importa el camino que tome, la derivada parcial mixta siempre va a dar lo mismo. Vamos a derivar por x. Como la derivada de x es 1, me queda seno de y. Y a la y es constante, desaparece. Entonces la derivada de fxy sería coseno de y. Ok. Aquí vamos a derivar 3 veces consecutivas y para eliminarla y que la derivada se haga 0. Así. Y la derivada es 1 y por último 0. Y aquí volviendo a recordar que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, la derivada en función de x sería 1 entre la raíz de 2x más 3y menos 1. Y para y exactamente lo mismo, lo único que en el 1 iría el 3. Perfecto. Derivación implícita. d de z sobre d de x. Vamos a derivar primero sobre x. Y más z al cubo entre z. 3z al cuadrado x menos 2y. Ahí está. Y evaluando 1, 1, 1 y 1, el resultado es menos 2. Y ahora la derivada parcial de x sobre d de z en el punto 1 menos 1 menos 3. Entonces, primero en el numerador d de z, x, solamente x. Y en el denominador d de x, z más y sobre x menos 2x. Y sustituyendo 1 menos 1 y menos 3, el valor es 1/6. Soy Gustavo Bustillo.